hoy hablaremos del estudio que es la angiografía con fluoresceína. Este estudio es un procedimiento diagnóstico que permite estudiar la circulación retiniana y coroidea. Para esto usamos un medio de contraste, que sería la fluoresceína sódica, que se aplica intravenosa. Este tiene un metabolismo renal y hepático y su iluminación es por vía urinaria en aproximadamente 24 a 48 horas. La primera aparición de la fluoresceína en el ojo depende del tiempo de circulación del brazo a la retina. En pacientes jóvenes, pues tiende a ser aproximadamente de 10 a 12 segundos y en pacientes mayores de 12 a 15 segundos. Indicaciones, pues más que todo para poder estudiar más profundo las retinopatías, entre los cuales podemos tener retinopatías diabéticas, degeneraciones maculares asociadas a la edad, algún tipo de membrana neovascular coroidea, obstrucciones, oclusiones de la vasculatura, coriorretinopatías, edemas, distrofias, tumores o enfermedades inflamatorias. Las fases de la AGF son lo siguiente: en la fase coroidea o en la fase prearterial. Esto comienza entre 8 a 15 segundos después de la inyección. 1 a 2 segundos antes del inicio del llenado arterial, por lo tanto su nombre prearterial. Los vasos coroideos más grandes y la coriocapilar comienzan a llenarse de colorante. La fluoresceína coroidea temprana es débil, parchada y regularmente dispersa por todo el fondo posterior. Si hay una arteria cilioretiniana, que puede ocurrir en el 16% de los pacientes, se llena al mismo tiempo que la circulación coroidea, incluso antes de que se llene la arteria central de la retina. Luego tenemos la fase arterial. Este comienza 1 a 2 segundos del llenado coroideo y se completa con el llenado total del lumen arterial. La arteria central de la retina comienza a llenarse 1 a 3 segundos aproximadamente después de la fluoresceína coroidea o de 10 a 15 segundos después de la inyección. Aquí dependiendo del paciente, ¿verdad? Se caracteriza por el llenado completo de las arterias y capilares y la primera evidencia de flujo laminar en las venas. El flujo vascular es más rápido en el centro de la luz que en los lados, por lo que la fluoresceína no unida parece adherirse a los lados, creando un patrón laminar del flujo venoso. Luego tenemos la fase venosa temprana, que esto comienza cuando se ha completado la fase arterial y el llenado de los capilares. En los siguientes 5 a 10 segundos, la fluoresceína de las dos láminas paralelas a lo largo de la pared de las venas de la retina se vuelve más gruesa. La fluoro del disco emana del sistema vascular ciliar posterior, tanto del borde del disco como del tejido entre el centro y la circunferencia del disco. Y la red capilar perifoveal no siempre se puede ver en la angio. Se puede ver mejor en pacientes jóvenes con medios oculares claros unos 20 a 25 segundos después de una inyección rápida de fluoresceína. Luego tenemos la fase venosa tardía, que comienza cuando se completa el llenado arterial y finaliza cuando las venas están completamente llenas de colorante. Y la fase de recirculación, esto representa el reingreso del colorante en el sistema vascular de la retina. La fluoresceína en una concentración más baja continúa pasando a través de la circulación del fondo y aproximadamente 3 a 5 minutos después de la inyección, la vasculatura coroidea y retiniana vacía lentamente la fluoresceína y los vasos se vuelven grises. Los vasos de la mayoría de los pacientes normales vacían casi por completa en aproximadamente 10 minutos. En una angiografía anormal hay dos patrones o dos criterios que vamos a ver. El primero es la hipofluorescencia, ¿verdad? Que se mira oscuro o negro, y esto puede ser por una fluorescencia bloqueada, un defecto de relleno vascular. En el caso de fluorescencia bloqueada puede ser retiniana o coroidea,
Y un defecto de relleno puede ser retinal, del disco o del coroideo. Y un patrón hiperfluorescencia es blanco y pues nos indica una primer fase de preinyección de fluoresceína, ¿verdad? Eh, Vasos anormales, algún tipo de escape o fuga, acumulación o tinción. Hablando de la retinopatía diabética, es una patología muy común. Primero tenemos aquí la no proliferativa, ¿verdad? Entonces, imagen A, siempre una fundoscopía, donde se revelan numerosas hemorragias en puntos y en manchas, acompañado de exudados duros. Y ya para la angiografía, pues se muestran números puntos hiperfluorescentes que se vuelven más claros durante el curso del estudio. En la imagen C también empezamos a notar lo que es un edema macular difuso aquí hasta estas de isquemia están dilatadas. Ahora bien, en la retinopatía proliferativa, en la imagen A, que es la fundoscopio, se puede notar la neovascularización del disco óptico que se refleja en la imagen P con angiofluoresceína, donde se muestra la fuga de colorante de los vasos que emanan el cuerpo vítreo. Se nota un brillo fluorescente que se escapa. Se pueden ver los segmentos neovasculares capilares como los pequeños líneas oscuras. En las siguientes dos imágenes C y D se nota la neovascularización retiniana periférica que fácilmente se puede identificar a través de la GF. Y en las últimas dos imágenes E y F, la hemorragia retrohelioidea inferior a la mácula que se presenta como un bloqueo de la fluoresceína en la angiografía, ¿verdad? Periféricamente hay hemorragias y áreas de neovascularización. Tenemos la miopía magna. En este caso estamos frente a un paciente de 59 años con alta miopía. Como siempre, la fundoscopía, donde se revela una cono peripapilar y una región corioretiniana atrófico de ectasia en la pared ocular que llega hasta la fovea. Ya en los estudios de AGF, pues en la fase temprana, la AGF muestra una neovascularización coroidea pequeña y clásica, indicado aquí por esta flecha. Y la NBC es hiperfluorescente y está rodeado por un borde hipofluorescente, ya observando aquí en la imagen C. Y en la fase tardía hay una fuga significativa del colorante de la NBC. En la corioretinopatía serosa central, aquí tenemos el ejemplo de un paciente de 42 años con metamorfopsia en el ojo izquierdo. Entonces, aquí en las imágenes de ejemplo, se observa un sombreado central de la fluoresceína de fondo, esto debido a la acumulación de líquido subretiniano. Y en la zona nasal inferior a la mácula hay una fuente puntual de fuga de colorante. Y esto se asciende dentro del espacio quístico conocido como el fenómeno de chimenea y luego llena gradualmente el espacio quístico hasta mostrar su extensión completa. También tenemos la retinopatía hipertensiva. En las primeras fotos se nota la fundoscopía o imagen de fondo de ojo donde se detectan múltiples manchas algodonosas. Y en la angiografía las manchas son regiones localizadas de isquemia en la capa de las fibras nerviosas de la retina y estos producen un bloqueo o una hipofluorescencia del estudio. Luego tenemos edema macular cistoide. Este ejemplo es un paciente de 42 años que tiene diagnóstico de uveitis y edema macular cistoide en el ojo izquierdo. Primera imagen, como siempre, el fondo de ojo. Y ya en los siguientes, aquí en la imagen C, por ejemplo, se muestran los quistes
con hiperfluorescencia debido al desplazamiento de los pigmentos maculares. Y en los siguientes tenemos el llenado gradual de los quistes individuales con fluoresceína. Y en la imagen F tenemos los quistes hiperfluorescentes típicos en forma de hoja de trébol que ya se logra apreciar en la fase tardía. También están las oclusiones venosas, ¿sí? En este caso, una paciente de 66 años con oclusión de la retina central, de la vena central, perdón, de la retina en el ojo izquierdo. Se nota aquí las ingurgitaciones y hemorragias intrarretinianas, y por angiografía pues se nota una zona avascular foveal agrandada. El llenado de los vasos de las venas retinianas están retrasados, y en la última parte de la angiografía hay una acumulación pronunciada de edema macular cistoide. Tenemos las oclusiones arteriales de la retina. En este caso tenemos una paciente de 58 años con una oclusión de la rama inferotemporal de la arteria central. Por fundoscopía se muestra un émbolo blanco acerca del disco óptico, está justamente aquí arriba, y hay una amplia zona de edema retiniano en la región irrigada por esta arteria, ¿verdad? En la imagen B, en la autofluorescencia se nota una zona emetosa, y en las siguientes imágenes por angiografía se nota que inicialmente no hay un llenado de los vasos afectados, y esto dibuja el flujo sanguíneo reducido, ¿verdad? Gradualmente, sin embargo, se va llenando segmentario de la arteria inferotemporal, que se debe a gran parte del reflujo retrógrado, mientras que en el sitio de la oclusión solo pasa una pequeña cantidad de fluoresceína. Ahora bien, hablando de varias patologías que podríamos apreciar en la angiografía, de primero tenemos una atrofia geográfica del EPR. En este caso es de un paciente, perdón, es el ojo izquierdo de un paciente. Entonces, aquí en la primera imagen, en la fotografía A, es un aspecto del fondo de ojo. Entonces, ya con la angiografía se puede apreciar la extinción de la autofluorescencia en el área atrófica, que es este círculo negro que se mire aquí. Alrededor de la zona atrófica hay una banda de hiperfluorescencia, que son aquí los puntos más fluorescentes, más blancos, que están aumentados, ¿verdad? Y esto se correlaciona con el contenido acumulado de lipofuscina en las células del epitelio pigmentario de la retina. Y aquí tenemos un caso de neovascularización coroidea. El ejemplo es de un paciente de 74 años con un caso clínico, ¿verdad? Primera imagen, siempre la imagen de fondo de ojo. Luego en las fotos de angiografías, en la imagen B, tenemos los cambios relativamente sutiles por encima de la fovea que se puede apreciar aquí en este. Y en los otros tres se muestra una área de hiperfluorescencia, observado aquí en la tercera imagen, con bordes bien definidos en la fase temprana, con una zona circundante de hipofluorescencia. Los bordes hiperfluorescentes no suelen encontrarse en las lesiones clásicas de neovascularización coroidea, y en la fase tardía del estudio, ejemplificado aquí por la foto E, es típica la fuga de medio de contraste. Un agujero macular, en este caso tenemos un agujero estadio 3, aquí en la imagen A, en la mácula central, donde falta la retina, la autofluorescencia se brilla intensamente, quiere decir que es muy hiperfluorescente. Y en la imagen B, pues simplemente otro toma del mismo paciente. La retinocoroiditis toxoplásmica, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una
un foco de actividad patológica paracentral, blanquecino y esponjoso, encima de lo cual tenemos una lesión activa, ¿sí? Y varias cicatrices corioretinianas. Hablando de las macroaneurismas de la retina, en este caso un paciente de 81 años con hemorragia espontánea por una macroaneurisma. En el fundoscopía pues se nota ese área de hemorragia retiniana y en el AGF pues ya se expone el macroaneurisma, ¿verdad? En la región de la hemorragia retiniana la fluorescencia de fondo está blanquecida, o sea hay un punto hiperfluorescente. Tenemos también casos de hemangioma capilar retiniano. Tenemos la enfermedad de Stargardt, que tal vez no es una enfermedad muy común, sino es algo genético raro, ¿verdad? Pero como ejemplo, pues tenemos en la imagen A la fundoscopía, que se muestra una zona central de degeneración oblicua con pequeñas manchas del daño del EPR. Dentro de este área de degeneración hay una isla de EPR conservado. Alrededor de la zona se puede ver manchas blanquecinas y en el AGF pues ya observamos eh, que dentro de la zona de degeneración el EPR está completamente atrófico, hipofluorescente, ¿verdad? No hay ninguna fluorescencia visible y la pequeña isla de células conservadas está marcada por una mancha de autofluorescencia persistente, o sea, hiperfluorescente.